A lo largo de los años, muchos escritores de diversos géneros enriquecieron la cultura de la gente con sus creaciones, algunas de ficción y otras basadas en la vida real, y han servido para darle vida a personajes e historias increíbles que dejaron huella en los lectores a través del tiempo. Muchas de estas historias de ficción fueron hechos por autores que han preferido mantener su nombre real en anónimo. Este es el caso de un misterioso libro que circula por las bibliotecas más diversas y cuyo contenido es tan misterioso como el autor que le escribió. Pero más increíbles son las historias de lectores que se animaron a leerla, pero que misteriosamente han tenido un final desconocido. Estos son los relatos de 3 personas que leyeron la novela El silencio de la oscuridad, escrita por alguien llamado R. Walling, pero de quien no se sabe nada más sobre su origen o de otras novelas que haya realizado. El primer caso data del año 1967 en Westney, al norte de Pensilvania. El testimonio es narrado por Nara Miller, cuya hermana Claire, viuda de 59 años, gustaba pasar el tiempo leyendo libros históricos, principalmente sobre el origen y desarrollo de los pueblos de la zona. Un día, llegó a una pequeña tienda de antigüedades en una de las principales avenidas de la ciudad, y mientras hojeaba los curiosos artículos que estaban en exhibición, no pude evitar echarle un vistazo a un libro de pasta roja que reposaba al rincón de uno de los estantes. Estaba algo envejecido, pero las letras de la carátula se podían leer aún con claridad. Aquel libro se llamaba El silencio de la oscuridad. Al preguntarle al dueño de la tienda sobre el precio del libro, este dudó un poco, pues no recordaba haberlo adquirido. Finalmente, no le dio mayor importancia y se lo dejó a un precio bastante cómodo. Los 2 días siguientes, Claire se dedicó a leerlo, principalmente por las noches, sentada sobre un viejo sillón en la sala de la amplia casa que compartía con su hermana, y que era una herencia familiar que había sido construida a mediados de los años 20. La historia que narraba era de mucho interés para Claire, quien no cesaba de leerla hasta muy avanzada la noche. Pero el tercer día, estando en medio de su atenta lectura, Claire no pudo evitar una extraña sensación en el ambiente que se encontraba. Además, oyó claramente que la madera del suelo de la escalera empezaba a sonar muy suavemente, como si alguien estuviera bajando con sumo cuidado. Pero al echar un vistazo, no logró ver a nadie. Luego, por el rabillo del ojo, alcanzó a ver una sombra que cruzó con dirección a la cocina y lo pasó por alto, pensando que tal vez había sido su hermana. Minutos más tarde, Nara bajó por la escalera y pasó delante de ella, y fue ahí donde Claire sintió un estremecimiento y le contó lo sucedido a su hermana, quien solamente atinaría a decirle que ya era muy tarde y que quizás sería el sueño que le jugaba una mala pasada. 1 hora después, Nara bajó a la cocina nuevamente, y al pasar por la sala, vio que la lámpara y la chimenea estaban encendidas, pero Claire no estaba. Solamente el libro rojo reposaba cerca de la mesa que estaba junto al viejo sillón. Nara pensó que quizás Claire había olvidado apagar la luz y el fuego antes de irse a dormir, pero al volverle a la cocina, la luz de la lámpara y la chimenea estaban apagadas. El libro ya no estaba. Al día siguiente, no había señales de Claire, y nunca más se supo de ella ni del extraño libro rojo que estaba leyendo. En el distrito de Wiltshire, en la costa oeste de Inglaterra, vivía Larry Baker, ex empleado de la agencia de correos postales, de 51 años, quien dedicaba parte de su tiempo libre a visitar la biblioteca local
y entretenerse con algunas lecturas de interés. Sucedió en el año 1976, cuando Larry Baker le solicitó al encargado que le diera un libro al azar para una lectura en sala. El encargado le dio uno que se encontraba en una de las secciones menos frecuentadas de la biblioteca. El libro era una novela antigua de pasta roja. Su nombre, El silencio de la oscuridad. Eran cerca de las 4 de la tarde, cuando Larry se sentó y empezó su lectura. Unas horas después, notó que en una mesa contigua había un sujeto que le daba la espalda. Lógicamente, no lograba verle el rostro, pero sí su vestimenta, lo que causó cierta curiosidad y nerviosismo. Cerca de las 8 de la noche, Larry se levantó y se dirigió a devolver el libro y notó que aquella persona ya no estaba. Tampoco se dio cuenta del momento que se había marchado. Le preguntó al encargado acerca de esta persona, pero este no supo responderle, porque el único que había estado en la sala durante la tarde había sido solamente él. Al siguiente día, pasó algo extraño mientras estaba concentrado en la lectura de su libro, pues sintió que alguien jalaba una de las sillas para sentarse, pero al voltear no había nadie. Por la noche, Larry devolvió el libro y le contó lo sucedido al encargado, y ambos se quedaron pensativos por lo extraño del suceso. Larry salió a la calle, camino a su casa. Era de noche al cruzar por un parque con escasa iluminación, y al pasar por una de las bancas, pudo notar que una persona estaba sentada leyendo un libro que parecía tener la pasta roja. Pasó de largo, pero metros más adelante se detuvo, porque le pareció que esa persona era la misma que él vio la tarde anterior. Así es que se dio vuelta para acercarse y preguntarle. Pero al hacerlo, la persona ya no estaba, y en su lugar solamente se hallaba el libro sobre la banca. Se acercó y lo cogió. Pudo verificar que era el mismo libro que él había estado leyendo en la biblioteca, pero su sorpresa fue enorme, pues todas las páginas amarillentas no tenían nada escrito. Volvió rápidamente a la biblioteca esperando hallarla abierta aún. El encargado lo miró sorprendido, y minutos después se fue al área donde debía estar Larry, pero no lo encontró. Solamente halló el libro rojo, con sus páginas amarillentas y sin texto alguno. Y al darse la vuelta, alcanzó a ver la silueta de un desconocido que se alejaba por la puerta y desapareció en la oscuridad de la noche. Año 1982. Cárcel de las Islas Marías en México. Un nuevo prisionero es trasladado a esta cárcel, considerada de alta peligrosidad y que fue inaugurada en el año 1905 por el presidente Porfirio Díaz. Máximo Benítez, un reo de 36 años, acusado de doble asesinato tras el fallido asalto a una importante agencia de Banamex, en donde murieron a tiros 2 policías a manos de este criminal. Por este delito fue condenado a cadena perpetua y trasladado a este centro penitenciario. A su llegada, fue confinado al área de reos de alta peligrosidad en una celda única. Pasaron unos días y alguien le trajo un libro rojo para que pudiera leer. Aunque no le gustaba la lectura, no tenía mayores opciones para pasar el rato. Pasadas unas horas, notó que era observado por alguien desde la oscuridad de una celda que estaba casi frente a la suya. Se acercó a la reja para observar, y pudo notar que en esa celda un reo con rasgos afroamericanos lo observaba sigilosamente mientras fumaba un cigarrillo. Así es que Máximo, muy desafiante, le increpó si tenía algún problema con él. El hombre se mantuvo en silencio y se echó a dormir. Al siguiente día, a la hora que podía salir al patio principal, Máximo notó que este extraño personaje permanecía en su celda, por lo que con cierta curiosidad
Se acercó y lo vio sentado en un rincón con un cigarrillo en la mano. La chispa resaltaba en la oscuridad de la celda. Estando en el patio, Máximo se sentía algo inquieto por la intriga de saber de este sujeto, pero no se atrevía a preguntar, pues nadie era de fiar en ese lugar. 2 días después, en medio de la lectura de su libro, no podía evitar mirar la chispa de ese cigarrillo. Además, sentía cómo le provocaba sentir esa sensación, por lo que optó por preguntarle si podía invitarle uno. El extraño sintió, pero le dijo que le prestara por unos momentos su libro, y fue así que Máximo le lanzó hasta la celda del desconocido, y éste le arrojó un cigarrillo encendido, el cual pudo disfrutar con mucho placer por unos minutos, hasta que pidió que le devolviera el libro rojo que le había prestado. Al siguiente día, al salir al patio, se acercó a uno de los guardias de seguridad y le preguntó sobre el reo afroamericano, pero el guardia, extrañado, le dijo que no tenían a nadie con esa descripción. Máximo, enfadado por la respuesta, creyó que le estaban tomando el pelo y le aseguró que la persona que estaba en la celda frente a la suya era un afroamericano, que incluso el día anterior le había invitado a un cigarrillo. Pero el guardia volvió a insistir que no había nadie así, y que incluso esa celda estaba vacía desde hace varios meses. Máximo pidió que la acompañara a verlo. El guardia llamó a 2 compañeros más, y juntos se fueron a ver la celda. Pero al llegar, Máximo vio que en esa celda estaba vacía en parte, porque en el suelo había el resto de la colilla encendida de un cigarro, y al costado el libro rojo que él estaba leyendo, que no entendía cómo llegó hasta allí. Desde ese día, Máximo enloqueció, y tiempo después tuvo que ser recluido en un sanatorio para enfermos mentales. Estas historias son parte de algunas que fueron relatados por testigos de estos hechos misteriosos y dan fe de la veracidad de lo sucedido. Si un día llega a tus manos el libro de pasta roja con el título El silencio de la oscuridad, te recomiendo que lo dejes. Aléjate lo más posible o te deshagas de él, a menos que quieras ser parte de la larga lista de historias misteriosas. Si te gustó este video, no olvides dejar un comentario para conocer tus impresiones sobre este caso. Buenas noches.